Quería un tema que me interesaba mucho hablar con vos, es una especie de biografía histórica, biografía profesional. O sea, vos coincidirás conmigo que hubo un cambio notable de renovación en la historiografía argentina de 1983 para acá, ¿no? Y vos tuviste ahí, yo diría, dos tipos de participación. Una central, que es en la construcción del discurso historiográfico, y otra, tal vez menor, pero no menos importante, una participación en gestión. A lo mejor no en la universidad, eso quiero que me cuente, pero seguro en el CONICET, por ejemplo. Entonces, ¿qué síntesis haría vos de estos 30 años tuyos? ¿Cuáles serían los principales temas de historia que te conmovieron más? ¿En dónde crees que está tu principal aporte? Desde el punto de vista de la renovación, mi cronología es un poquito distinta, porque yo en lo personal y en el grupo con el que me formé, lo haría arrancar de 1977, en el comienzo de la dictadura, cuando creamos el Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana, el PESA, junto con... Estamos en el CISEA, al lado, digamos, los vecinos pobres del CEDES y nosotros los vecinos pobres del CISEA a la vez, así que acumulábamos... ¿Y ahí con quién? ¿Con Leandro Gutiérrez? Con Leandro Gutiérrez, con Hilda Sábato y Juan Carlos Corol. Sí, bueno, ese era el núcleo todos fuera de la universidad. Por supuesto, ¿no? Era una de esas típicas instituciones de las catacumbas, ¿no? Después en un momento se sumó Beatriz Arlo, así que era un ambiente muy, muy, muy estimulante. En una época en la que, bueno, vos sabés cómo es esto de vivir bajo dictaduras, que tiene un montón de cosas espantosas, pero algunas gratificantes, que es la de la hermandad de los marginados, ¿no? Entonces nosotros, por un lado, hicimos nuestras investigaciones, de las cuales ahora te menciono algo, y a la vez empezamos a crear esa cosa que yo he hecho prácticamente toda mi vida, que es un centro para una red, ¿no? Nosotros hacíamos un seminario cada 15 días, y en aquel momento era prácticamente la única actividad que había para historiadores como nosotros, gente de universidad, etcétera. Que aparte, ¿no? Eran muy jóvenes. Bueno, sí. En esa época no nos parecía que fuéramos tan jóvenes, en fin, ¿no? Ahora éramos más jóvenes que ahora, ¿no? Entonces era un lugar de reunión, al principio semiclandestina, y después ya no, de donde iba muchísima gente, ¿no? Y fuimos ayudamos a restablecer las redes que habían sido brutalmente destrozadas por el golpe. Es decir, todo el que quería reincorporarse a la historia pasaba por ahí, ¿no? Y dentro de ese grupo, bueno, Hilda en esa época tenía temas muy distintos a los que estaba haciendo su tesis sobre el capitalismo y ganadería, ¿no es cierto? Pero Leandro y yo siempre tuvimos esa afinidad, o yo diría, me incorporé a los temas de Leandro, ¿no? Sobre los sectores populares. Yo primero empecé trabajando sobre Santiago de Chile, en el siglo XIX. En su momento publicaste un artículo en Desarrollo Económico. Sí, y después publiqué varias cosas y las reuní en un libro que se llama ¿Qué hacer con los pobres? ¿No? Que lo mejor que tiene es el título. Realmente un buen título, ¿no? Y después me fui deslizando hacia los sectores populares en Buenos Aires, ¿no? Tras las huellas de Leandro, hicimos un trabajo juntos sobre sociedades de fomento, que fue muy lindo, ¿no? Bibliotecas populares, a mí me gustó mucho, ¿no? Y en 1982, fines del 82, creo que era cuando empezaba la movilización hacia la democracia, el grupo de gente que estábamos en el PESA, y en esa época ya con Beatriz Arlo incorporada, hicimos un pequeño ensayo que se llamaba ¿Dónde anida la democracia? Sí. Lo publicó Punto de Vista y, por supuesto, en todo este ambiente, diríamos, marginal, intelectual, circuló mucho. Los nidos de la democracia. Los nidos de la democracia, sí, ¿no? En fin, a esta altura me parece que era un poco ingenuo, pero era una expresión muy característica de
la sensibilidad de la ilusión democrática, digamos, ¿no? Que después iba a caracterizar al alfonsinismo. Sí, sí, por eso estábamos ahí metidos en el lugar donde estaba Dante Caputo, Jorge Sábato, Alfonsín iba regularmente, ¿no? Así que estábamos muy en esta bisagra entre hacer historia y pensar el presente, ¿no? Y a partir de ahí, un poco con Leandro y otro poco solo, es que me empezó a interesar mucho esa larga historia de la yo diría, de la sociedad democrática y la política democrática en la Argentina, ¿no? Que la seguí por fragmentos en distintos lugares a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Hasta terminar en el libro que sacaste, me parece, en Quilmes. El libro, hasta terminar en el libro que saqué en el Fondo de Cultura, la breve historia contemporánea de la Argentina. No, pero en Quilmes sacaste una sociedad democrática. Sí, bueno, eso era como una especie de subproducto un poco menor, ¿no? Bueno, ¿Pero fue posterior a la breve historia o anterior? Sí, lo que pasa es que vos sabés que como es este mundo editorial, ¿no? Uno nunca sabe en qué terminan las cosas. Eso era un curso para una universidad virtual. De Quilmes, y ellos después decidieron hacer un libro. Y ahí caí en la cuenta de que en el contrato que había firmado decía que ellos podían hacer un libro, pero yo nunca tuve la intención de escribir un libro que era casi como una versión degradada de mi otro libro, ¿no? Y el otro libro, que salió en 1994, sigue escribiéndose, porque en el año 2000 escribí un nuevo capítulo sobre la década del 90, y ahora acabo de escribir un nuevo capítulo que llega hasta la muerte de Néstor Kirchner, y al escribirlo reescribí todo desde 1976. Así que sigo ligado a ese libro y sigo ligado a esto de buscar una explicación del largo siglo XX y ya con el siglo XXI, buscando las dos. Que será parte, lo que vivimos hoy es posible que sea más parte del largo siglo XX que sí, por supuesto que los siglos no, la historia no tiene que ver con los siglos, ¿no? Tal vez. Y en ese a partir de ahí pensaste esto de los dos peronismos. Claro, esto me surgió un poco al final, precisamente, ¿no? Porque ya desde hace tiempo vengo dando vueltas con la idea de que buscar las continuidades entre el menemismo y el kirchnerismo, más allá de que el kirchnerismo se presente a sí mismo como algo distinto. Que esto es importante, pero hasta cierto punto, ¿no? Mirando otros temas como miramos los historiadores, siempre hacemos eso, buscamos, cuando nos hablan de la ruptura buscamos la continuidad, y cuando nos hablan de la continuidad buscamos la ruptura, ¿no? En este caso yo quise buscar la continuidad, casi yo te diría desde el 76 hasta ahora, porque en una de esas líneas, un poco al estilo de Tocqueville, perdón de la comparación, ¿no es cierto? La línea del Estado, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, en la Argentina se ha ido deteriorando voluntariamente, ¿no? por obra de la acción política del Estado, casi todos los gobiernos. Diría que el de Alfonsín no, pero tampoco hizo nada demasiado. No supo, no pudo, no quiso corregir eso. ¿No? Pero digamos, fuera de ese paréntesis, yo diría que hay políticas proactivas para desarmar el Estado que son similares. Que continúan lo del proceso. Sí, y mucho más claras con Menem, y menos declaradas, pero también bastante evidentes con Kirchner, ¿no? Esa idea vendría a confirmar, antes que rebatir la tesis de Alperín de la larga agonía y el fin de la Argentina peronista. Es como si tuviéramos un peronismo de la Argentina peronista y un peronismo, segundo, de la Argentina posperonista, que todavía no tiene definición, pero el peronismo lo ha trascendido. Sí, bueno, el libro de Alperín, siempre son excepcionales las cosas que él hace, pero está muy fechado. Otro caso, digamos, de esto que uno nunca sabe, porque ese libro en realidad era una conferencia. Sí. Que le pidieron, que le encargaron, y después le dijeron, bueno, no pudo decir ni la cuarta parte, entonces le dijeron, la publicamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como conferencia está bien, pero es un poco apocalíptica. Uno siempre en las conferencias elige un final un poco así, ¿no? Sí, aparte,
Entonces todo conduce a... Es una forma de interpelar al rector, claro, también. Todo conduce a 1989, ¿no? Y de hecho el peronismo quizás lo vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Que el peronismo puede sobrevivir a la Argentina que se transforma, y que su esencia, quizás, ya que le es tan importante buscar la esencia, está precisamente en su capacidad de adaptación, ¿no? Y en la total tranquilidad con que descarta lo anterior. Y si me permitís un comentario del día, ¿no? La presidenta habla de YPF como si ella no tuviera nada que ver con lo que se hizo 4 o 5 años antes, ¿no es cierto? No tienen pasado. En la década del 90 y en estos años. Sí, pero bueno, en la década del 90 todavía se lo pueden achacar a Menem, pero ahora estamos hablando de la venta que se hizo a fines de 2006, creo que fue, o principios de 2007, ¿no? Como si lo hubiera hecho otra gente, ¿no? Es una virtud para la vida. El miembro informante del despacho de la Cámara de Diputados era el actual secretario general de la presidenta, de la presidencia. Otro tema que me interesa mucho, vos estás hablando, pensando mucho, reflexionando mucho sobre el nacionalismo. Me parece que buscando en el nacionalismo una especie de meseta de la cultura política argentina que atraviesa todo, que yo siempre pensé eso para el peronismo también y para el catolicismo. Tiro todo junto porque cómo mezclar esas cosas, porque a mí me parece que una de las cuestiones que hacen tan efectivas las políticas, por ejemplo, del gobierno actual, es que el peronismo se ha demostrado el sujeto más capaz de capturar los elementos de esa meseta y conmueve a todos los actores. Al conmoverlos, en alguna medida les invalida la capacidad de reacción activa, los vuelve reactivos, simplemente pueden quejarse un poco, cambiar un artículo, pero no pueden no acompañar el voto general. No deja de ser paradójico que los que pueden oponerse más son los que tienen menos tradiciones políticas, como el caso del macrismo, por ejemplo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, me interesaba ver cómo veías vos eso, el peso que tiene hoy en ese sustrato cultural de la política argentina, el peronismo, el catolicismo, que vos has estudiado muchísimo, y el nacionalismo. ¿Están juntos, separados, pesan más? ¿Cómo ves eso? Es muy interesante la manera como incorporás al peronismo, me parece muy justa, ¿no? A mí me parece que la gran habilidad del peronismo es haber sido original sin serlo. Es decir, la originalidad estuvo en capturar elementos que estaban en la sociedad y redireccionalizarlos, y eso es lo que le ha dado tanta perdurabilidad, porque es, digamos, es muy difícil no hacer algo en Argentina que no dialogue con el peronismo, porque el peronismo es Argentina. No, y además la comparación que haces con el nacionalismo y el catolicismo es muy justa, porque efectivamente en nacionalismos hay decenas de nacionalismos con ideas muy diferentes, pero que finalmente se articulan en alguna cosa común, una sensibilidad común, ¿no? Y en cuanto al catolicismo, bueno, 20 siglos de existencia indican que eso es lo que hace, ¿no es cierto? Y en la Argentina... ¿Puedo decir que podemos padecer 20 siglos? Bueno... Pero ¿y en el nacionalismo cómo ves? Así a lo largo del siglo XX, el nacional, yo creo que además el emparentamiento tiene que ver con que los tres hablan de la unidad, ¿no? La unidad del pueblo, la unidad de la nación, que es una especie de matriz de pensamiento muy fuerte en el mundo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? La importancia de la unidad, la importancia de trabajar por la unidad y además la evidencia de que existe, porque en realidad son las dos cosas. Hay unidad y tenemos que lograr hacerla explícita y trabajar por ella, las dos cosas, ¿no? Y bueno, el nacionalismo desde principios del siglo XX ha recogido esa idea que yo creo que viene del nacionalismo alemán, de esa matriz, ¿no? Y en sus distintas
canales, es algo así como el río Paraná que se abre, se cierra, pero en sus distintas variantes, finalmente ha dejado el sedimento en esa especie de zona media de la conciencia, no algo en lo que se esté pensando todos los días, pero algo que inmediatamente aflora en cuanto se escarba un poquito, ¿no es cierto? ¿No? Con un elemento común que es casi, yo te diría, formal, y de ahí la capacidad de generalizarse, ¿no? Que está el pueblo o la nación, Nakampop, dicen ahora, y está hermosa la síntesis, ¿no? El pueblo y la nación, y esto es una unidad, ¿no? Y enfrente o afuera de él están el enemigo del pueblo, que pueden ser como el demonio, muchos, pero en realidad es uno solo, ¿no? Y ese afuera es un poco fuera del país y un poco adentro del país, ¿no? Y ese esquema permite explicar las situaciones más variadas, ¿no? Reducirlas a algo que una vez que alguien lo dice, todo el mundo dice, claro, es así, ¿no es cierto? La nación está acá en esto y frente a la nación eso, está... por ejemplo, en el caso del peronismo histórico es evidente. Ahora, en el caso del radicalismo, la idea, la estructura, el binomio, la dicotomía, la causa contra el régimen, también remite algo de eso, aunque lo hace más desde lo político institucional. El radicalismo empieza exactamente igual, ¿no? Como digamos hay naturalmente grandes diferencias de grado y por ejemplo, grado de utilización del Estado, que eso hace una diferencia importante, ¿no? Pero si nos quedamos con este núcleo, diríamos, discursivo, el irigoyenismo arranca exactamente igual, ¿no? El radicalismo es la causa nacional, ¿no? Claro. Y es la causa contra el régimen, ¿no? Que bueno, finalmente es la matriz, yo te diría, de la Revolución Francesa, ¿no? Tampoco es que se haya inventado nada, ¿no? Y aparte es la forma de construir política definiendo la contradicción. Es un instrumento formidable, ¿no es cierto? Mira, vos, estamos hablando entre colegas, ¿no? Hay un famosísimo estudio de Furet sobre la Revolución Francesa, que se llama La Revolución Francesa ha terminado, donde trabaja sobre esta idea, ¿no es cierto?, de la capacidad que tiene esta idea de la patria y los enemigos de la patria para construir la política, ¿no es cierto?, para definir un campo, porque el que se apropia, el que utiliza eficazmente ese discurso es el dueño de la pelota, claro, ¿no es cierto? Y lo costoso, lo difícil que resulta para quien queda fuera, claro, poder contrarrestar eso sin afirmar lo que exactamente, el lugar en el que lo van a ubicar. Y ahí entras en el dilema trágico de la política. El gran dilema de la política, exactamente, desde una oposición débil, ¿no? O sea, Ahora, en el caso de la Argentina, donde la oposición es el radicalismo, más complicado todavía, porque el radicalismo carga la misma idea, ¿no es cierto? El radicalismo luego ha incorporado muchísimo de la tradición liberal y republicana, de modo que esa idea está coexistiendo con otras ideas mucho más que en el peronismo, ¿no? Hoy un peronista de hoy te dice las normas se hicieron para ser violadas y te lo dice con claro, toda... un radical no te lo dice, ¿no es cierto? Tiene metidos dos... Vos coincidís, yo tenía una idea, vos has pensado mucho el 83, por ejemplo. Siempre decía, el alfonsinismo sin duda es el radicalismo, pero fue algo muy distinto al radicalismo también. Fue un punto de ruptura importante con esa tradición más populista del radicalismo. ¿Vos coincidís con esa imagen? Por supuesto, ¿no? Tal vez por eso fracasó. Por empezar, bueno, eso ya es otro tema, ¿no es cierto? ¿No? Si fracasó, porque todo el mundo fracasa en esta vida, ¿no es cierto? Miraron al pobre Néstor Kirchner, ¿no? Que estaba tan embalado y fracasó por culpa de la coronaria, ¿no? Pero la primera parte es interesante porque nos recuerda que Alfonsín le dio muchísimo trabajo imponerse dentro del radicalismo. Claro. Yo te diría que básicamente el partido... Incluso ya siendo presidente. Claro. Digamos que si Alfonsín no hubiera tenido todo el apoyo exterior al radicalismo, no sé si ganaba porque era un líder partidario y a la vez un líder de popularidad, diríamos hoy. Sí. Y además sus primeros actos fueron de ruptura con el partido, cuando decidió no ir a Malvinas, digamos, claro, ¿no? Fue el único dirigente del radicalismo que no fue. Sí, ¿no? Porque ahora último escuché que también Frondizi no había ido, pero yo no tengo el recuerdo ese, no yo tengo el dato. Yo también lo escuché, ¿no? Pero andás a ver si no fue porque no quería o aparte porque... me llama mucho la atención porque no entra dentro de la imagen que uno tiene de Frondizi
esos últimos años, que siempre estaba dispuesto a acompañar ese tipo de aventuras nacionalistas. Más que nadie, ¿no? Más que nadie, sí, ya un poco exageradamente. Que en ese sentido el frondicismo también es un quiebre con el radicalismo, pero con la tradición, pero en otra clave. A mí me parece que Alfonsín fue el mejor intento de actualizar el radicalismo, sacarlo de su atadura es de principios del siglo XX. Si le aplicas al radicalismo lo que uno le aplica al peronismo, ¿no? Son quiebres dentro de algo, bueno, a pesar de que se dice que se rompa pero que no se doble, en realidad un movimiento es así, digamos, sí, con inflexiones fuertes que son las que mantienen la continuidad, ¿no? Se rompe un poquito, desprende, claro, se nivela. Digamos, me parece que sin la experiencia alfonsinista el radicalismo estaría mucho más desarmado todavía de lo que está hoy, ¿no? Sí, posiblemente hubiera desaparecido, digamos, hubiera quedado como... Claro. Como una democracia progresista. El alfonsinismo le dio al radicalismo un poco Le renovó la mística. Sí, renovó la mística, construyó una nueva generación de radicales que en los procesos de colectivos políticos es muy importante, porque esas generaciones tienden a perdurar más allá del motivo. Exactamente, que es lo que uno supone. El fenómeno de la juventud kirchnerista es muy importante atenderlo en el sentido de que, más allá de lo efímero que puede ser el kirchnerismo, ese sector va a continuar en la política argentina portando una bandera que le va a costar más dejarla que continuarla. Sí, eso está por verse, digamos, ¿no? La capacidad de Kirchner de convertirse en un mito es algo que tenemos que tenerlo como una pregunta, no darlo por constituido, porque todavía tiene que someterse al paso del tiempo y de la esposa, que me parece que... El problema es que tiene la continuidad de su esposa, en alguna medida dificulta la construcción de un mito, como todos sabemos las dificultades que hubo en la construcción del mito de Evita por el mismo Perón, aun cuando ellos no se lo propongan hacerlo, pero generan un obstáculo, porque el mito no tolera dos. Claro.